Todos tenemos algo que contar. Hay cosas que nos pueden sorprender, asustarnos, enseñarnos y, ¿por qué no?, hacernos reflexionar. ¿Y qué mejor que ahora para tomarnos una pausa y hacer un momento para una historia? La intriga de los nazis fugitivos en Latinoamérica ha sido motivo tanto de misterio como de fascinación, ya que en más de una ocasión nos imaginamos qué se sentiría saber si tu vecino de al lado, que tiene acento raro, una edad avanzada y una pinta de nórdico, hubiese sido parte responsable de uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad. Algo similar le sucedió a los periodistas Eduardo Espeche, Jesús Martínez y el juez Andrés Miotti de Santiago del Estero, Argentina, quienes a lo largo de 30 años trataron de develar el misterio de quién era el hombre del bastón camuflado. En 1985, cuando aparece muerto Joseph Mengele en Brasil, en San Pablo, había muchas dudas con respecto a eso. En una playa apareció muerto, generó toda una repercusión internacional, porque era uno de los más buscados en todo el mundo, conocido como el Ángel de la Muerte, médico que pasó a la historia como uno de los personajes más siniestros, los experimentos que realizó en campos de concentración en Auschwitz, sobre todo investigando la genética y experimentando con los prisioneros judíos. Era el que decidía quién vivía y quién moría, y estuvo prófugo en Sudamérica. El caso de Mengele aparece registrado en Buenos Aires como Helmut Gregor. Ese era el seudónimo. Hay documentos de la Policía Federal. Al ingresar a la Argentina, recorre varios puntos. Uno de ellos es Bariloche. Y hay como cierta oscuridad acerca de qué otras ciudades lo albergaron. En el caso de Santiago del Estero, específicamente no aparece Mengele en Santiago del Estero, pero en la ciudad de La Banda se inició una causa judicial para establecer si Adolfo Gualterio Ascher era Joseph Mengele, si eran una misma persona. Y lo llamativo es que se hizo a través de una causa judicial. Esto en el año 1985, a partir de la publicación que hizo Jesús Martínez, fotoreportero de la ciudad de La Banda, corresponsal del Diario Liberal en aquel momento, que se originó de una manera prosaica en una peluquería. El peluquero, obviamente, comentando la noticia de la muerte presunta de Joseph Mengele en Brasil, le dijo: Mengele vivió aquí en La Banda. A partir de ahí, Jesús Martínez, conocido como Chito Martínez, empezó esta investigación sobre Ascher y publicó los primeros informes indicando que había testigos que lo habían reconocido. ¿Cómo hizo? Les mostró fotografías de Mengele y estos testigos dijeron que indudablemente era Ascher. Entonces, bueno, esto salió publicado, generó mucha conmoción. Ante esto, el juez Andrés Miotti, juez de crimen de La Banda, inició una causa a determinar si eran la misma persona, Ascher y Mengele. Empezaron a declarar los testigos y reconocieron por fotografías que las fotos de Mengele para ellos eran la misma persona que Ascher. Una persona de origen alemán o austríaco, según él mismo dijo en algún momento, que en noviembre de 1946 aparece comprando un campo en la zona de Rincón, que queda en las afueras de la ciudad de La Banda. Hoy ya se ha urbanizado todo eso, y allí monta una finca. Se instala con su mujer y una criada, todas ellas con acento alemán, con apariencia alemana. Y llevaba allí una vida abstraído, dedicándose a la agricultura. Contrata peones ahí de la zona. Yo en el año 2003 hice como una reconstrucción de la investigación de Martínez, que me llevó y me permitió hablar con algunos testigos, entre ellos quien había sido como el capataz, el Faustino Carabajal, que contó acerca de cómo funcionaba el trabajo, y este hombre que obviamente era muy parco, que tenía conocimientos aparentemente de medicina y que, digamos, se dedicaba a la cría de animales como una afición. Nos contó un dato inquietante que tenía que ver con las reuniones sociales que se hacían en esta casa. Periódicamente llegaban hasta el lugar alemanes en reuniones nocturnas, en vehículos que les hacían juegos de luces. Ascher les ordenaba que levantaran el brazo para responder a estas señales de luces en un gesto muy parecido al saludo nazi. Y ese era como el código para permitir que estos vehículos ingresaran. Martínez encontró algunas fotografías de reuniones que se hicieron y donde participó Ascher. Esas son las fotos con las que él comparó con Mengele, que tiene un cierto parecido, y allí afirma haber descubierto al menos a dos jerarcas nazis, uno de ellos por presidente de la Juventud Nazi
¿sí?, participando de esas reuniones sociales de alemanes. También pudimos hablar con una criada que trabajaba con la de Asher, María Mercedes de Asher. En aquel momento, hoy es una mujer, trabaja como ordenanza en una escuela, y ella nos contó la curiosa vida que tenían los Asher. En un episodio concreto nos contó acerca de este sótano, donde dijo que en una oportunidad, limpiando justamente, se encontró como una especie de vitrina donde había ojos extirpados, aparentemente como un estudio, digamos, médico, que ella la impresionó. Era una niña, los ojos que habían sido extirpados, que no sabía si eran humanos o animales, pero que aparentemente eran parte de un muestrario que tenía Asher. También nos afirmó haber visto el uniforme, porque obviamente lo limpiaba, lo lavaba, que era un uniforme que ella nos dijo, bueno, tenía una especie de color khaki y que poseía una insignia con 2 rayos, son el símbolo de la SS, lo cual, digamos, es otro elemento que demuestra que este hombre era un jerarca nazi. Hay, por ejemplo, testimonio de trabajadores que una vez que se vendió la finca, porque Asher desapareció en 1959, más o menos, algunos dicen un poquito más adelante, la malvendió, de la noche a la mañana desapareció, habló con Carabajal, le dijo que se iba, que si él quería seguir explotando, que lo hiciera hasta que se vendiera la finca, y nunca más se supo de Asher en la banda. Hay otros episodios, por ejemplo, aparece un boticario de aquellas épocas, un farmacéutico, Noel Botvinnik, que tenía una farmacia muy conocida, a quien este hombre, Asher, le había regalado una perra de raza que estaba preñada. A otro vecino bandeño también le había regalado un animal, pero abruptamente Asher fue hasta el domicilio de ambos, les pidió los animales y los mató. Sin darles mayores explicaciones, les dijo que estaban sufriendo estos animales. Esto parece haber sucedido antes que él desapareciera, para perplejidad de estas personas a las cuales los había regalado. Esa época coincide con la captura de Adolf Eichmann en provincia de Buenos Aires, 1960, digamos. Esto es 59, digamos, es una fecha muy próxima al año 60, cuando se lo captura a Eichmann. Y habían empezado a intensificarse las persecuciones sobre los nazis en Argentina. Los trabajadores recuerdan como una anécdota muy llamativa que los 12 de octubre Asher cumplía como una especie de ritual, donde a sus peones los hacía formar y tomar, no sé, sus herramientas de trabajo como si fueran armas, casi como una parada militar, y en un horario determinado encendía la radio, tenía una bandera, tenía algunos elementos, su arma que ponía allí, y en un horario determinado hacía una recordación, que era el momento en el cual él había sido herido en la guerra. Él presentaba una lesión en la cadera, en una de sus piernas, que la investigación judicial aseguran que era coincidente con la de Mengele. Mengele fue herido en el frente ruso cuando Alemania invade, recibió una lesión que le provocó justamente una renguera. Bueno, algunos dicen que no coincide la pierna, digamos, es como mucha coincidencia, no se sabe la fecha exacta en la cual es herido Mengele, pero bueno, este hombre lo que hacía Asher era reconstruir el momento en el cual él había sido herido durante la guerra. La esposa real de Mengele se llamaba Marta María Will. En el caso de la esposa de Asher se identificaba como María Mercedes, G de Asher. Sin embargo, algunos dicen que se hacía llamar Will también. Una pelea callejera, años después, en los 90, un sujeto agrede a otro con un bastón. Son detenidos. Este hombre dice que lo había recibido y que perteneció a Asher. Ese bastón, se descubre, era un arma de fuego encubierta que permitía disparar 1 o 2 balas. Y tenía la inicial JM, coincidente con iniciales de Joseph Mengele. Y el hombre que lo tenía decía que provenía de Asher. Después apareció una pistola Luger que Asher aparentemente la dio en parte pago en algún momento, y el juez Miotti, tomando el número de serie, pidió informe a la embajada alemana porque obviamente todas esas armas están registradas. Nunca le contestó la embajada. Miotti emitió una resolución parcial en el año 89 donde él considera que Adolfo Walterio Asher era la misma persona que Joseph Mengele. Hay como una carencia de otros sustentos, digo, de las investigaciones que se han hecho, que no ubican a Mengele en Santiago del Estero. Por eso es como que hay una gran duda. Para mí persiste la duda. Lo que es cierto es que se trató de un alto oficial que vivió
tranquilamente en la banda durante todos esos años. Es un tema recurrente el de Asher, este personaje que sigue ahí como una gran incógnita, un enigma que a las nuevas generaciones la sigue atrapando. Si querés ayudarnos a crear más historias para más momentos, mandanos tu audio a momentoshistorias2021@gmail.com. Los relatos no deben superar los 10 minutos y puedes dar tu identidad o ser completamente anónimo. Además de esto, si nos das tu historia, te cedemos la mitad de la monetización del video. Suscríbete al canal y déjanos un like. Y seguinos en todas nuestras redes sociales. Que esto no solo nos ayuda a nosotros, sino también a toda una comunidad de creadores de momentos para una historia.